Soy Ulises Pacheco del grupo 306 y voy a explicar qué son los servicios de red, o sea, DNS, DHCP y FTP. Voy a explicar todo desde lo más básico para que cualquier persona pueda entenderlo, aunque no sepa tal cual de informática. Primero, pues, ¿qué es una red, no? Una red es un conjunto de dispositivos conectados entre sí, como computadoras, celulares o impresoras, que pueden comunicarse y compartir información. Cuando una computadora se conecta a internet o a un Wi-Fi, se entra a una red, ¿no? Ahora, lo más importante es qué son los servicios de red. Los servicios de red son programas o funciones que ayudan a que esa red funcione. Sin estos servicios, las computadoras no podrían comunicarse o conectarse a internet ni compartir información. Antes de pasar con lo que serían los servicios de red, pues vamos a explicar qué son las direcciones IP, que es lo básico para esto casi. Una dirección IP es como la dirección de una casa, pero para las computadoras. Sirve para identificar a cada dispositivo dentro de una red. Una IP se ve como una serie de números, por ejemplo, 192.182.3.5.10 más o menos. Y bueno, esto básicamente permite que la computadora entienda ciertas direcciones, ¿no? Vamos con el primer servicio de red, el cual sería el DNS, lo cual significa Domain Name System. ¿Qué es DNS, no? El DNS es un servicio que traduce nombres de páginas web a direcciones IP. Las personas entendemos nombres como google.com, microsoft.com, no sé, apple.com, pero las computadoras no entienden estos nombres a base de letras, sino que ellos lo entienden a base de números. Esto es básicamente un IP. eh, y ahí es donde entra el DNS, ¿no? La función del DNS es buscar la dirección IP correcta de una página web para que la computadora pueda conectarse al servidor adecuado. Mm, em, un puerto es como una entrada por donde entran y salen los datos de un dispositivo. El DNS utiliza el puerto 53, que es la puerta específica por donde pasan las solicitudes de DNS. Cuando una computadora pregunta cuál es la IP de google.com, esa pregunta sale por el puerto 53, que es el puerto que utiliza el DNS, como acabo de decir. DNS puede utilizar TCP o UDP. UDP es más rápido y se usa normalmente para preguntas simples. TCP se usa cuando la información es más grande o necesita mayor seguridad. Un ejemplo de DNS es, por ejemplo, como ya dije, cuando escribo google.com en el navegador, mi computadora le pregunta al DNS cuál es su IP. El DNS responde con un número y entonces la computadora se conecta a esa dirección. Eh, Windows Server DNS y Mint eh, son programas que funcionan como servidores DNS. Eso significa que ellos se encargan de guardar y responder las direcciones IP de los dominios. Ahora, ¿qué uso diario le damos al DNS, no? Pues básicamente usamos DNS todos los días cuando navegamos por internet, cuando usamos redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones que utilizan internet. Ahora vamos por el siguiente servicio de red, el cual sería el DHCP, que significa Dynamic Host Configuration Protocol. ¿Qué es el DHCP? Pues el DHCP es un servicio que se encarga de darle configuración de red automática a los dispositivos. Gracias al DHCP no tenemos que configurar nada a mano. La función del DHCP asigna automáticamente, por ejemplo, la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace y el DNS. Todo esto sin que el usuario haga nada. O sea, entonces básicamente lo hace automáticamente. Bueno, también acabo de decir que es la máscara de red, pero no expliqué qué es la máscara de red, ¿no?
La máscara de red indica qué parte de la IP pertenece a la red y qué parte a la del dispositivo. Es como decir qué casas están en la misma colonia y qué casas están en otras colonias, para que me dé a entender un poco mejor. Un ejemplo común de máscara es, no sé, es 255.356.255.0, ¿no? Que en realidad debería ser casi lo mismo, o sea, los mismos números, solamente que yo me equivoqué al explicarlo, pero deberían ser más o menos los mismos números. Ahora, ¿qué es una puerta de enlace? La puerta de enlace es el dispositivo que conecta una red con otra. Normalmente es el router. Si quiero salir a internet, mi computadora envía la información primero a la puerta de enlace. Ahora, el DNS dentro del DHCP. El DHCP también indica qué servidor DNS debe usar el dispositivo para navegar en internet. Eh, el DHCP utiliza el puerto 67 y 68. El puerto 67 es usado por el servidor DHCP, que es el que reparte las direcciones IP. Y el puerto 68 es usado por el cliente, que es la computadora o el celular que pide el IP. O sea, básicamente el 68 somos nosotros y el 67 es la computadora o el servidor, la máquina. El servidor es el que ofrece el servicio, como ya dije, y el cliente es el dispositivo que lo solicita, o sea, nosotros. Por eso cada uno pues, tiene su propio puerto, no pueden ser los mismos porque funcionan distinto y se asignan para diferentes tareas, por así decirlo. ¿Por qué se usa DHCP? DHCP usa UDP porque necesita ser rápido y funcionar incluso cuando el dispositivo todavía no tiene IP. Un ejemplo de DHCP es cuando llego a mi casa y conecto a mi celular al Wi-Fi, automáticamente tengo internet. Eso sucede porque el DHCP me dio una IP, una máscara, una puerta de enlace y un DNS. O sea, básicamente yo estoy pidiendo conectarme a internet y el DHCP pues está haciendo todo lo que acabo de explicar para darme ese servicio. Y es de ahí donde digo que la máquina o el servidor está usando el puerto 67 para darme todo lo que le estoy solicitando como cliente. Eh, Windows Server DHCP y CDHCP, que son los que salen aquí, son programas que funcionan como servidores de HCP que se encargan de repartir la configuración de red. Y es para eso que utilizan el DHCP. El uso en la vida diaria pues se utiliza en casas, en escuelas, en empresas y en cualquier lugar con Wi-Fi. O sea, como dije, es básicamente como la interacción entre la computadora y entre nosotros. Entonces se utiliza también igual que en el DNS en casi todas las cosas. Vamos por el último servicio de red que sería FTP, o sea, File Transfer Protocol, como dice aquí. ¿Qué es, no? FTP es un servicio que permite transferir archivos entre una computadora y un servidor. La función del FTP es subir y descargar archivos usando una red. Esta utiliza el puerto 21, que es TCP, ¿no? Utiliza el puerto 21, que es la puerta por donde se inicia la comunicación FTP. ¿Por qué usa TCP? FTP usa TCP porque los archivos deben llegar completos y sin errores. Si un archivo se corta, TCP lo tiene que volver a enviar, que básicamente tiene que cumplir con los estándares que le estamos pidiendo como solicitantes a ese servicio, ¿no? Un ejemplo de FTP es cuando un desarrollador sube los archivos de una página web a un servidor usando un programa FTP. Em, el software asociado a FTP sería, por ejemplo, FileZilla, que es un programa que permite conectarse a un servidor FTP desde una computadora, o VSFTPD, funcionan como servidores FTP, que es lo mismo que Windows FTP. El uso en la vida diaria, pues es, por ejemplo, en servidores web, en copias de seguridad, en transferencias de archivos grandes, y etcétera. O sea, se utiliza un poquito, quizá menos que los demás, o está un poquito menos presente, pero sigue siendo muy útil también. Y por último, pues cómo se relacionan los servidores.
entre sí mismos, ¿no? Por ejemplo, primero DHCP pues, le da una IP a un dispositivo. Después, DNS permite localizar lo que serían los servidores usando nombres. Y finalmente, FTP utiliza esa conexión para transferir archivos. En conclusión, así de rápido, los servicios DNS, DHCP y FTP son fundamentales para el funcionamiento de las redes y de una computadora básica, ¿no? Ya que permite que los dispositivos se conecten, se identifiquen y compartan información de una manera correcta.